nieta me llegó diciendo: abuela, nunca había estado en un ayuno tan bueno. Pero de verdad, hermanos, que en el fondo del corazón, aun cuando nosotras salimos de aquí edificadas, gozosas, llenas de esa bendición de Dios, había en el fondo de nuestro corazón un dolor por estos niños de acá de la iglesia que no sé qué pasó con sus padres. Se les mandó hasta una nota el domingo anterior, se les hizo el llamado el martes en la hora del culto. La verdad no sé. Que el Señor Jesús tenga misericordia de nosotros. Amén. Estamos viendo cuántos peligros hay en el caso de los niños que permanecen solos, pegados de la tablet, de la internet. El sábado, ¿cuántos vieron las noticias del mediodía? ¿Ninguno? Bueno, yo tuve la oportunidad del sábado de sentarme un rato a ver las noticias y veía por uno de las cadenas nacionales a los periodistas conmovidos, preocupados, hermanos, porque dicen que ahora hay una droga que es más alucinógena, óigase bien, que la cocaína, que la marihuana, que todo eso, y que son drogas auditivas. Son sonidos que los muchachos se colocan sus audífonos y se conectan a un sonido y ese sonido produce en ellos una situación como mayor aún, más compleja, más fuerte que si se inyectaran en cualquier droga, marihuana, cocaína, algo de eso. ¿Y dónde están los padres de los muchachos que están observando que su hijo permanece todo el tiempo pegado de esa tablet, de esa internet, de ese smartphone y no hacemos nada, hermanos? ¿Qué pasa? Nosotras en el ayuno el sábado ese fue como o sea, el Señor nos puso como ese sentir desde que llegamos, de orar por nuestros niños, de orar por sus padres, porque vemos la necesidad tan grande que hay. Hay una adicción a los medios tecnológicos y parece que los padres no nos hemos dado cuenta. Nuestros niños permanecen todo el tiempo con ese smartphone en la mano, ya no saben vivir sin la internet. Ya en una casa donde no hay wifi, hermano, eso es lo más aburrido. Los muchachos ya no saben jugar a un bingo, ya no saben jugar a una lotería, ya no saben jugar de pronto a tirar una pelota. No hay un juego más emocionante que estar pegados en el internet. Entonces nos va a tocar convocar a los padres y a los niños. Será un ayuno tecnológico, ¿cierto? Ya los están haciendo los ayunos tecnológicos. Varias iglesias los han programado. Un día completo sin wifi, sin internet, sin tablet, sin smartphone, sin teléfono celular. ¿Para qué? Para meternos en la presencia de Dios. Amén. Estamos dejando al Señor en el último lugar. Otros niños, hermanos, porque tienen exceso de amor. ¿Cómo así, hermana? ¿Exceso de amor? Sí. Hay muchos, pero muchos padres permisivos. Se exceden en el amor que sienten y tienen para sus hijos. Y entonces, hermanos, se producen lo que los psicólogos llaman el síndrome del príncipe y de la reina. Niños que mandan, niños que se levantan en esa situación de inconsciencia, prepotentes, malcriados, no reconocen ninguna autoridad. Pero la palabra de Dios es tan clara, hermanos. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y la responsabilidad la da el Señor es a la mujer, fíjense. ¿Por qué? Porque antiguamente la mujer era la que permanecía más tiempo con los hijos, ¿cierto? Pues ahora ya casi no, con eso de que el padre y la madre salen a trabajar, hermanos, de verdad que no hay ni siquiera el tiempo de la madre para dedicarlo a los hijos. El Señor nos enseña, hermano, y en la medida necesaria, a manejar todas estas cosas, pero debemos hacerlo ¿con qué? Con el pilar del amor, con mucho amor encaminar a nuestros hijos, orientarlos, dedicarles tiempo. Qué importante es dedicarles tiempo, hermanos. No dejarlos para que el internet, para que la televisión y también para que
smartphones, los teléfonos, ese WhatsApp y todo eso, el Facebook, sean los que los eduquen. Nosotros necesitamos, hermanos, estar más pendientes de nuestros hijos, que se levanten hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y que sirvan a Dios desde pequeños. Hermanos, hay tantas cosas en las que nosotros podemos meter a nuestros hijos para sacarlos de ese ambiente tecnológico que perjudica tanto, que hace tanto daño. Tantas cosas tremendas que se viven en ese internet. Otro pilar, hermanos, es la disciplina. La disciplina, el amor y los límites van de la mano. La disciplina es eso, hermano, fijar normas, fijar reglas, fijar límites. ¿Para qué? Establecerlas, ¿para qué? Para que nuestros hijos sepan hasta dónde pueden llegar, qué les conviene y qué no les conviene. La palabra de Dios dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, levantarlos, hermanos, formarlos en la disciplina y en el amor del Señor y en la amonestación del Señor. Esta disciplina, hermano, debemos aplicarla sin maltrato. A veces, bueno, allá en el colegio que yo por la gracia de Dios pude administrar muchos años, hermano, como docente, unos casos tan tremendos. Vea, una vez llegó un niño con un chichón aquí bien grande. ¿Qué pasó con Cristian? Le pregunté yo a la mamá, venga acá señora, ¿qué pasó con el niño que viene con ese bulto ahí tan grande? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? No, profe, es que ese niño es terrible. Yo no encontraba cómo, ya le había hablado y no había hecho caso. Y lo llamé y lo que hizo fue correr, entonces yo me llené de ira y cogí el bate de lavar la ropa y se lo mandé. Le di con eso por la cabeza y después me dolió y todo, pero fue la única forma que encontré para pararlo. ¿Ustedes creen que eso es lícito? No, ¿cierto? No, hermanos, es sin maltrato, sin ira. Y creando conciencia en nuestros hijos para que ellos aprendan a comportarse bien, esté usted o no esté. Amén. Que ellos lo puedan hacer por sentido de conciencia. Esto no me sirve, esto sí me sirve. Amén. Estas reglas, hermanos, y estos límites enseñan al niño de que hay una autoridad, que hay alguien que está puesto sobre él y al quien él debe respetar. Pero debemos hacerlo con amor, ¿cierto? El amor va de las manos también de la disciplina. Hermano, cuando lo hacemos sin amor, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos sin amor, vamos a tener hijos lastimados, hijos resentidos, amargados, frustrados. Son esas personas que van creciendo y usted siempre las ve de mal genio, siempre tratan mal a los demás, siempre son personas agresivas. Yo siempre he dicho que a mí me preocupa cuando veo un niño agresivo. Yo sé, y por la experiencia que el Señor Jesús me ha permitido vivir en la docencia, hermanos, y como mamá y todo, que cuando hay un niño agresivo es porque ese niño está siendo agredido. El niño responde como a él lo están tratando. Amén. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se nos convierten en niños amargados, en personas agresivas. Cuando se hace esta corrección y esa disciplina con amor, entonces vamos a tener hijos seguros, bien comportados donde quiera estén, hermanos. Bien comportados, hijos que reconocen la autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque los hemos levantado, los hemos formado, ¿con qué? Con conciencia. Vamos a ver allí en esas diapositivas algo que dice que son los pilares. Todavía está muy adelantado antes de eso. Pilares para disciplinar, para tener en cuenta al momento de disciplinar. Primeramente, hermanos, puntos importantes, sí, para establecer la disciplina. Esos son, miren qué bonito. Tomar en cuenta primero la edad de desarrollo del niño. Hermano, yo no puedo corregir a un bebé como corrijo a un niño de 10 años, ¿cierto? Ni a mi hijo adolescente lo puedo corregir
como corrijo a un niño de 8 o de 5 años. Entonces hay que tener en cuenta al momento de aplicar la disciplina esa edad en la que está pasando el niño. Establecer reglas. Qué importante es, hermano, poder decirle a nuestro hijo, estas son las reglas de la casa, ¿cierto? Pedirle al niño que las ayude también a redactar y hacer. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia? Hermano, los padres al momento de disciplinar también ponerse de acuerdo, porque es muy maluco cuando el padre corrige al niño y luego viene la mamá y dice, pero ¿y usted por qué le dijo eso? ¿Usted por qué lo corrigió? Y delante del niño está desautorizando al padre, ¿cierto? Entonces, hermanos, hay que ponerse de acuerdo al momento de corregir. Reconocer sentimientos, pero no las conductas. Hijo mío, te quiero tanto, te amo tanto, pero no puedo permitir que le pegues a tu hermano. No puedo permitir que destroces las cosas que con tanto trabajo hemos adquirido, ¿cierto? Hemos comprado. Te amo mucho, pero no puedo permitir que le contestes mal a tu papá, que maltrates a tu abuelita. Pero, hermanos, hay que calificar la conducta y no al niño. No etiquetar al niño, sino esa conducta que se está presentando y corregirla. No avergonzarlos. Hermanos, eso es tan delicado. Ni estando solos ni estando en público. No hay cosa más maluca que a usted lo avergüencen, ¿cierto? Entonces hay que ponerse en el zapato de los muchachos. No hay que avergonzarlos, corregirlos, corregir la conducta, buscar un versículo, hermano. En la palabra de Dios hay un manual perfecto para enseñar a nuestros hijos. La Biblia habla de todo. Busque un verso que esté acorde con la conducta que usted quiere corregir y póngaselo a leer al niño o al hijo, al joven, al adolescente. Dígale, hijo, lee lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser la opinión suya y la opinión de Dios, ¿cierto? Entonces él va a ver que es Dios mismo quien le está hablando, quien le está enseñando y que no es la mamá la que quiere imponer su opinión o su papá, ¿cierto? Qué bonito enseñar con la palabra de Dios. Una vez que mi hijo estaba adolescente, nosotros aplicamos eso, porque nos dio una guerra esa adolescencia de ese muchacho. Pero mi esposo, yo le decía, llénese de paciencia, coja la Biblia, muéstrele con la palabra. Hermanos, y la verdad es que sí, esa situación de la adolescencia pasó rápido. Gracias a Dios que la adolescencia es una etapa pasajera, porque es muy dura. Entonces, hermanos, recordemos que la disciplina y el amor deben ir de la mano. La instrucción es el tercer pilar. La instrucción. Entonces, hermanos, no podemos corregir ni disciplinar si no hemos enseñado, ¿cierto? Nosotros, para poder corregir, tenemos que enseñar primero. Primero damos el conocimiento y entonces ya tenemos derecho a decirle a nuestro hijo por qué no puede hacer esto o por qué no puede hacer aquello. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿cierto? En su camino. Hay que enseñarles, hermanos. Hay que darles conocimiento de las cosas que están bien y de las que están mal. Y esa es una responsabilidad de cada uno de los adultos que conviven con el niño, con el joven, pero de manera especial es una responsabilidad de los padres. Esa responsabilidad es intransferible, yo no se la puedo entregar a nadie, ¿cierto? No se la puedo dar ni al maestro de escuela dominical, ni se la puedo dar a la abuela, ni tampoco se la puedo dar al vecino, a la tía, al primo, no. Es una responsabilidad que me compete a mí. Yo estoy administrando mi grey. Usted es el pastor de ese rebañito, de esos 4 o 5 hijos que Dios le ha dado. Y usted tendrá que responder a Dios por ellos. Amén. Encontramos una historia muy triste, hermano, y muy conmovedora en la Biblia, que es la historia de Elí, ¿cierto? El sacerdote Elí. ¿Cómo descuidó él su grey? Él era el juez, ¿cierto? Y también era el sacerdote, pero se dedicó más a cuidar y a gobernar a las personas ajenas a él. La Biblia narra cómo sus hijos crecieron como impíos, estando dentro de la casa de Dios. Óigase bien, qué tristeza, ¿cierto?
Estando dentro de la casa de Dios, ellos crecieron como impíos. Y dice la palabra de Dios que crecieron sin ningún conocimiento. ¿Quién era el encargado de impartir el conocimiento? Él, cierto, era una responsabilidad de él como padre. Pero él se descuidó en esa parte, se dedicó más a hacer lo otro. Y como dice Cantares, y mi viña que era mía, no la cuidé. Todos conocemos ese trágico fin, ¿cierto?, del sacerdote Elías. Sus hijos despreciaban, dice la palabra de Dios, las ofrendas de los santos. Ellos tenían derecho, como ministros, de recibir parte de la ofrenda, pero tomaban la que no le correspondía. Primero había que quemar la grosura de ese sacrificio, y ellos le decían a los siervos que tomaran primero la carne, que tomaran todo lo que ellos querían, y lo tomaban antes incluso de que esa carne se cocinara, cosa que eso produjo en Dios una situación muy, pero muy terrible de ira. Al Señor reprendió fuertemente con la muerte a esos muchachos. ¿Por qué? Porque, hermanos, las cosas de Dios son como son, ¿cierto? Y nosotros tenemos que enseñárselas a nuestros hijos tal cual como Dios lo manda. Dice la Biblia que despreciaban las ofrendas que el pueblo hacía, tomaban lo que no le correspondían. Dice que se acostaban con las mujeres en la puerta del templo, que no oían la voz de su padre. Dejaron que la lámpara de Dios que estaba en el templo se apagara, cosa que ellos no podían hacer porque, hermanos, eso representaba la presencia de Dios. Y eso le dio pues a Elí y a sus hijos esa situación de que Dios los reprendió, y todos conocemos pues el fin de esa historia. Elí murió y sus hijos también. Hasta la esposa de uno de sus hijos murió en el momento de dar a luz. Elí se convirtió en ese sacerdote que descuidó la iglesia, que descuidó a sus hijos por cuidar también y por gobernar una nación muy grande. Hermanos, pero tenemos que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿cierto? Si le servimos a Dios, estar pendiente de las cosas que nos corresponden hacer como siervos de Dios. Y también cuidar a nuestros hijos, nuestro hogar, lo que Dios nos ha dado por cuidar. Esa historia usted la puede leer en 1 Samuel 2:12. Allí se encuentra toda la historia de Elí. Bueno, y también con el buen ejemplo, hay que instruir, hay que enseñar, hermano, no descuidarnos, y enseñar también con el buen ejemplo. Este buen ejemplo, hermano, debe ir acompañado de la mano del amor, de la instrucción y de la disciplina. La instrucción, hermano, sin el buen ejemplo no tiene sentido. No hay coherencia, ¿verdad? Yo no puedo enseñarle a mi hijo a ser honesto si yo no lo soy, si yo no le estoy dando ejemplo. Yo no puedo enseñarle a él que la mentira es mala si él está viendo que yo miento a toda hora, todos los días. Entonces debe haber una coherencia entre lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros vivimos. No podemos pretender que nuestros hijos sean hombres de bien si nosotros no sembramos en ellos los valores y no le damos el ejemplo. Estos 4 fundamentos, hermanos, son muy, pero muy importantes. El uno no puede ir sin el otro, porque, hermanos, habría allí, ¿verdad?, ¿cómo les diría yo?, una inestabilidad. Si nosotros tenemos una mesita, una sillita que tiene 4 paticas y le quitamos una, ya esa mesita no va a funcionar bien, ¿cierto? Se va a ir a un lado, se va a ir al otro. Lo mismo sucede con los 4 pilares que hemos aprendido hoy. Son muy, pero muy importantes en la formación de nuestros hijos. Si queremos hijos que, hermanos, de verdad nos den alegrías, entonces formémoslos bajo estos 4 fundamentos: el amor, la disciplina, la instrucción y el buen ejemplo. Si queremos hijos débiles, incapaces de enfrentar la vida, entonces de pronto dejemos uno de esos fundamentos por ahí a un ladito. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros lo formemos desde pequeños. Ojalá que todos los que están aquí que tienen sus hijos pequeños aprovechen al máximo el tiempo. Encontramos en la Biblia el caso de Jocabed, ¿verdad?,
De pronto la Biblia no la menciona mucho, la mamá de Moisés, pero fue una mujer que aprovechó al máximo los 6 años que tuvo a su hijo. Tanto fue así que esos 6 años marcaron la vida de Moisés. Él creció y estuvo en el palacio de Faraón. Pero, hermanos, cuando fue el tiempo, él tomó la decisión de renunciar a todo eso. ¿Por qué? Porque habían unos fundamentos que una madre se había dedicado a sembrar. Porque una madre se dedicó a sembrar en él los valores, el temor a Dios. Y eso es muy, pero muy importante. Jocabed es ese ejemplo de madre que nosotras deberíamos seguir, aprovechar al máximo, hermano, esos raticos que estamos con nuestros hijos. Estoy amarrándole los cordones del zapato, hijo, recuerda, eres un hijo de Dios, pórtate bien, ama al Señor, ama a tus compañeritos, no pegues en el colegio. Recuerda, hijo, que eso no le agrada a Dios, mientras lo estoy cambiando, mientras lo llevo para la escuela, que lo estoy bañando, hijo, recuerda. A Dios le agrada que tú hagas esto, que hagas lo otro. Aprovechemos al máximo el tiempo con nuestros hijos. Y a los que se nos crecieron, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Llegar a un momento de reflexión, ¿cierto? Y pedirle a Dios que nos ayude. Ya no podemos hacer más nada, ya el tiempo transcurrió, pero tenemos un Dios de oportunidades. Ese Dios nos ayuda cada día, ese Dios está dispuesto a darnos a nosotros la oportunidad, aún en el momento antes de morirnos, de decirle a nuestro hijo, hijo, recuerda los preceptos de Dios, recuerda los mandamientos de Dios, busca del Señor, agárrate del Señor, pelea tu salvación, nos vemos allá en el reino de los cielos. Pero que podamos decirlo, ¿cierto, hermanos? Hasta el final, hasta el último momento de nuestra vida. Y hermanos, como dice pues el cuarto pilar, nuestros hijos nos están viendo. Mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Caminar con cuidado, hermanos, esta vida cristiana, porque hay unos ojos que nos observan. Nuestros hijos están allí pendientes de qué hablamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos en algunas situaciones. Y ellos están, vea, mirándolo todo. Entonces pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude, que nos dé entendimiento para vivir la vida cristiana que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo podamos ganar nuestros hijos para Dios. Amén, hermanos. Y ese ejemplo puede generar 2 cosas, o que ellos se pierdan o que ellos quieran de verdad buscar de Dios. Usted con esa vida que está llevando puede enseñarle a su hijo sin decirle mucho que este camino es verdadero, que hay una salvación, que hay un Dios grande, poderoso, que hermanos tenemos que luchar por esa salvación, que aunque vengan pruebas, dificultades, tenemos que ponernos en las manos de Dios y echar para adelante con la mirada puesta en el Señor, amén. Pero también con un acto suyo puede destruirlo, que Él vea hacer algo que no agrada al Señor, para que eso es con lo que usted puede derribarlo, quitarle los anhelos, los deseos, ese deseo que haya en el muchacho de seguir a Dios. Entonces vamos a mirar cómo vivimos nuestra vida cristiana. Pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle entendimiento. Señor, ayúdame, que esta palabra esté primero sobre nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos transmitirla a nuestros hijos, amén. Pero que primero esté sobre nuestras vidas, amén. Si no, hermanos, no estamos haciendo nada. Primero tiene que estar en el corazón de nosotros como padres. Entonces, hermanos, si nosotros somos los llamados para enseñar a nuestros hijos, tenemos que ser los primeros alumnos, ¿ciertos? Buscar de la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, analizarla. A veces no tenemos ni tiempo, vea, yo a veces me quejo con mi esposo, le digo, hoy no me ha dado tiempo ni para peinarme. De verdad que a veces se me pasa el día haciendo tanto, hermanos, que me dan las 6 de la tarde y no me he pasado una peinilla. Y a mí me da hasta pena, yo le digo a mi esposo, ay Señor, ¿qué es esto? Hoy no me ha dado tiempo ni para peinarme. Pero hermanos, de verdad que hay que sacar el momento, ¿cierto? Porque vivimos en tantos afanes, la vida cada día parece que fuera más agitada, tantas cosas que llegan a nuestra vida,
Pero hermanos, saquemos el ratico, saquemos el tiempo para buscar de Dios, para meternos en esa presencia de Dios, para llenarnos de los preceptos de Dios, si queremos transmitirle eso a nuestros hijos. Amén. Fortalecernos en el Espíritu, hermanos, para tener autoridad, para reprender, para orar, para clamar por ellos, para derramar nuestra alma delante de Dios por ellos. Amén. Recordemos, hermanos, que todo lo que sembremos en nuestros hijos, eso es lo que vamos a cegar. Que cuando pase el tiempo, nosotros podamos gozarnos de verlos crecer, de verlos convertidos en hombres que teman a Dios, que guarden sus mandamientos, ¿cierto? Eso es lo más bonito. A veces nuestros hijos crecen a nuestro lado y nosotros vivimos la vida cristiana. Pero hermanos, qué tristeza, los muchachos más bien rechazan el evangelio, rechazan todo lo que huele a Biblia, todo lo que huele a evangelio, todo lo que huele a Dios. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. Entonces hay que enseñar con el ejemplo. Y recordemos, hermanos, que vale la pena, que las cosas que vemos son temporales, pero las que están allá arriba son eternas. Amén. Que nosotros debemos hacer riqueza para el reino de los cielos con nuestros hijos, que las riquezas materiales, la polilla, todo lo corrompe, ¿cierto? El tiempo las desgasta, se acaban. Todo lo que consigamos material, hermano, eso se acaba. Lo único que va a permanecer es lo que hagamos por la vida espiritual de nuestros muchachos. Elí vivió, sí, fue sacerdote, y gobernó mucho tiempo, 40 años. Pero hermanos, qué tristeza, ¿cierto? Vivió más para gobernar que para ayudar a sus hijos y encaminarlos en los caminos de Dios. La palabra de Dios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted lo ama, madrugue, hermano, madrugue a disciplinarlo, a corregirlo, a enseñarle, pero recordando los 4 fundamentos. Primeramente, ¿qué? Amor, primeramente el amor, hermanos. Todo lo que vayamos a hacer con nuestros hijos, que esté cubierto primero de amor. Amén. Porque esa comparación que hace el Señor es muy hermosa, ¿cierto? Que al que ama, Él corrige. Entonces, hermanos, yo les voy a invitar a estar en pie para hacer una oración especial por nosotros como padres. Que el Señor nos ayude para que podamos gozarnos cuando seamos adultos de ver a nuestros hijos encaminados, vivir en paz al lado de ellos, felices, contentos de ver la obra de Dios en sus vidas. Que sean hombres que guarden los mandamientos de Dios. Y si aún no lo hacen, hermano, yo les invito para que busquemos de la presencia de Dios. Él nos ayuda, porque el Señor nos ayuda cada día y Él ha prometido estar con nosotros allí a nuestro lado, ayudándonos en todo. Cuando yo me acuerdo, hermano, y me doy cuenta de que los preceptos de Dios, esa palabra que Dios nos enseña, no la veo en algunas actitudes de mis hijos, yo me postro de rodilla y le pido al Señor que tenga misericordia, primeramente por amor de su nombre, de ellos, que los salve, que los ayude, y de mí también, que me ayude a verlos convertidos a Él, que me ayude a verlos cada día caminando en sus caminos, viviendo como le agrada al Señor. ¿Ustedes creen que eso es posible, hermanos? Con la ayuda de Dios todo es posible. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hacer un reconocimiento en esta noche de cuánto hemos hecho, de cuánto hemos trabajado en nuestra responsabilidad como padres. Piensa en este momento en que ha fallado, y si ha fallado, reconózcalo y pídale perdón al Señor. Él está aquí en esta noche y Él puede en este momento escuchar nuestro clamor. Él puede en este momento, hermanos, ayudarnos, convertir a nuestros hijos, tocar sus corazones, colocar un corazón de carne donde haya un corazón de piedra, desbaratar todo pensamiento,
toda animadversión por esta palabra, toda animadversión por las cosas de Dios, por el Evangelio. El Señor puede poner temor en la vida de nuestros hijos, amén. Que la conducta de nuestros hijos agrade a Dios cada día y que nosotros podamos derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y pedirle al Señor su ayuda y decirle: Señor, antes que mis ojos se cierren, que pueda verlos convertidos a ti, que pueda verlos como hombres temerosos de Dios, que caminen como a ti te agrada. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Dios todopoderoso y eterno, tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra y la alabanza. Oh Dios, tú eres el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestras familias, Señor. Tu palabra es hermosa y en esta noche